Buenas noches, traders. Espero se encuentren muy bien. Otro día más aquí, comenzando clases con todo el ánimo del mundo. Vamos hoy a aprender algo muy interesante. Recuerden que habla con Germán Barajas, fundador de Bull Investments y parte de los analistas técnicos de Bull Investments. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y una herramienta del trader, que es el análisis técnico. Las bases fundamentales para comenzar a entender un gráfico. Ya saben cómo es el ejercicio, cualquier duda que tengan, pueden escribirlo en el chat de Zoom. Antes de comenzar, vamos a solucionar una duda que tenía un compañero de nosotros y es cómo no quemar una cuenta. ¿Cómo hago para no quemar mi cuenta real? Bueno, el principio de no quemar una cuenta o de evitar perder dinero en esto, lógicamente vamos a perder. No hay nadie, absolutamente nadie en el mundo del trading que te asegure que una entrada va a ser 100% segura. Eso jamás va a existir. Hay que tener eso muy en claro. Lo que hacemos todos los traders que ya llevamos mucho tiempo en esto, incluso los profesionales, es que vamos cuidando nuestro capital con una orden que ya habíamos visto en clases pasadas que se llamaba el stop loss. Eso evita que perdamos más capital de lo debido. Entonces, lo que hace es que si, por ejemplo, una operación salió mal, se cierran 20, 30 pips o 50 pips, lo que cada uno maneje en su plan de trading o lo que vayamos a aprender en el futuro, como poner el stop loss. Y eso lo que hace es que te cierra la transacción o la entrada, ¿sí? O la operación en negativo, pero ya hasta ahí quedó, no te sigue consumiendo más capital de tu cuenta, ¿sí? El stop loss no es enemigo. Hay que aprender eso. El stop loss no es enemigo. El stop loss es una herramienta muy útil y es igual que el take profit. Es fundamental usar ambos. Entonces, para evitar quemar una cuenta, primero es tener en mente que no siempre se va a ganar. Segundo, definir, definir exactamente los parámetros con los que vas a operar. ¿Qué digo yo? O sea, que por cada entrada que hagas, definas el stop loss y un take profit que sea 3 veces mayor a lo de tu pérdida, para que si en dado caso ganas 3 operaciones y pierdes una, no te signifique una gran pérdida de lo que has ganado, ¿sí? Porque ¿de qué te sirve ganar 3 operaciones pero en una te comes todo lo que ganaste? Entonces, ese es un paso fundamental. Igual lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el análisis técnico y vamos a definir cada una de las cosas que lo complementan. Vamos a ir desde lo más fácil, que es primero detectando resistencias, soportes y la tendencia del mercado. Sí, en el futuro vamos a ver retrocesos con Fibonacci, vamos a ver cómo utilizar otros tipos de indicador, sí, pero por el momento vamos por lo fácil. Como les decía a todos, esto es una formación desde cero para principiantes. Entonces, vamos con buenas bases. Es importante siempre comenzar cualquier curso que inicien o cualquier formación. Es importante primero tener las bases para luego ya hablar en el futuro con eh, más definición técnica, ¿no? Entonces, la definición del análisis técnico es el estudio de los mercados financieros que se basa en datos, patrones, precios y tendencias de las cotizaciones. A diferencia del análisis fundamental, que se centra más en el estudio del contexto económico, político y social, el análisis técnico es puramente matemático y algorítmico, basándose siempre en patrones y datos pasados. Así pues, este tipo de estudio se adapta mejor a las posiciones y operaciones a corto plazo. Entonces, en resumidas cuentas, el análisis técnico es mediante movimientos del pasado, porque sabemos que cuando nosotros abrimos un gráfico no solamente nos muestra lo que ha pasado en el día, sino podemos mirar todo lo que pasó en un transcurso de tiempo determinado, semanas, minutos, horas, ¿sí? Días, meses. Entonces, debido a mirando ese historial, podemos hacer una predicción de probablemente dónde podemos
por decirlo así, mirar qué puede pasar con el precio. Lógicamente, y esto lo aclaro, no siempre va a ser el precio lo que hizo en el pasado. Se tiene como un punto de referencia para definir ciertos patrones, pero no siempre va a tender a ser lo mismo el precio, ¿sí? Sino que se usa el análisis fundamental para trabajar como no lo hacen los traders comunes. ¿Por qué digo esto? Y esto tuve que verlo claro al principio de todas las clases. La base de ganar dinero en el trading es no operar como operan los traders novatos. ¿Qué es esto? Operar como institucional. Hay que pensar como piensan las grandes empresas. ¿Y por qué es importante esto? Porque las empresas, las grandes corporaciones, son las que mueven grandes capitales de dinero. Son las que hacen las manipulaciones. Ahorita vamos a ver en el gráfico porque vamos a abrir esto, MetaTrader 4, para explicarles qué es una manipulación y toda esta parte. Estas empresas son las que impulsan el mercado, ellos son las que crean ciertos movimientos de los cuales nos podemos aprovechar. Entonces, no operen como la mayoría, traders, ya sean antiguos o nuevos. No operen como la mayoría. Evitemos perder dinero. Si no se enfoquen tanto en ganancia de voy a ganarme tanto hasta el plazo, no. Concéntrense primero en porcentajes y concéntrense en guardar dinero. Aquí también nombré una parte muy importante que es el análisis fundamental. También lo vamos a ver en el futuro. Por el momento vamos a dedicarnos a análisis técnico, pero ambos van tomados de la mano. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que ambos los vamos a usar en esta formación. Entonces, el punto número 1, tenemos tipos de inversionistas y sus herramientas. Define quién eres tú. Acá tenemos 3 tipos de inversionistas, ¿sí? Y para cada una de estas personas, ¿sí? Es diferente el modo de operación. Entonces, aquí siempre hago un inciso para, como un tipo de libreto que yo hago y entonces anoto frases en diapositivas, ¿sí? Antes de decidir con qué herramienta uno va a trabajar, hay que decidir qué tipo de trader se va a hacer o al menos se tiene intención de ser. Básicamente podemos hablar de 3 tipos de inversores según el tiempo de tendencia de nuestras operaciones. Entonces, este inciso es para que desde ahora investiguen, ¿sí? Investiguen los tipos de traders que hay. Les voy a dar los nombres, ¿sí? Y, y ustedes lo investigan, queda como tarea. El primer nombre es Scalper. Igual lo voy a copiar en el chat. Ahí ya los anoté. Scalper, Intraday Trader y Swing Trader. Entonces, desde ahora investiguen en internet qué tipo de operador, en qué tipo de operaciones va mi personalidad. Pueden buscar videos en YouTube, dándole un poquito de resumidas, de un resumen así por encima, ¿sí? Porque ellos tienen muchos pros y contras. El scalper es una persona que está acostumbrada a tener un tipo de estrés alto. Cierra transacciones rápidamente. Abre una transacción, por ejemplo, a las 7 y a las 7:02 ya cerró, con parciales bastante altos, ¿sí? Lógicamente el riesgo es un poco elevado, ¿no? Pero son personas que usualmente están muy atentos al gráfico y vieron una oportunidad, hacen la entrada, cierran 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, no pasan más de 20 minutos con una posición abierta y conozco muchos así y les va muy bien, pero como digo, depende de la personalidad. Están los intraday traders, que son traders que manejan operaciones
que se cierran en el transcurso del día, o sea, que pueden durar 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas, 10 horas, ¿sí? Hasta que lleguen a parciales o a beneficios, ¿no? Y tenemos los swing traders, que son personas que pues ya dejan las transacciones 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y pues con esas transacciones sacan parciales, sacan buenas ganancias, ¿sí? Desde ese momento definan qué tipo de trader quiero ser. Sí, en Bull Investments somos intraday y swing. Comenzamos como scalpers, pero para, o sea, para operar y para tener una empresa queda muy difícil por el nivel de estrés. Entonces decidimos mudarnos a intraday y a swing, y nos queda pues realmente mucho más tiempo para editar esta formación, para subir diseños a Instagram, para publicar señales gratis, ¿sí? Y para contestar los mensajes de las personas que tengan dudas. Continuemos. Entonces, hay puntos a tener en cuenta. Entonces, como ya le explicaba, los inversores a corto plazo, ¿sí? Pueden ser los scalpers, llamados scalpers, que realmente cierran las transacciones realmente muy rápido. Y pues generalmente el capital es un poquito menor, ¿no? No tanto, pero sí algo. O sea, digamos que un promedio entre, eh, no sé cuánto podría decir, por ejemplo, entre 100 a $300, ¿sí? Aunque igual se puede hacer intraday perfectamente con ese capital, ¿sí? Pero las ganancias van a ser menos. Inversores a medio plazo, esto estamos nosotros, el swing y el intraday, y que somos personas que pues que sacamos parciales pues ya como muchas horas, no estamos tan apegados a un computador, sino abrimos las posiciones y las dejamos correr y nos da más tiempo para dedicarnos a otras cosas. Y los inversiones a inversores a largo plazo, pues la verdad son los peces grandes del mercado, ¿no? Que hacen operaciones bastante largas y esos tienen otro tipo de análisis. Por eso digo que es importante que ustedes identifiquen qué tipo de trader quieren ser, y en la próxima clase vamos a explicar qué tipo de análisis se necesita para cada uno de los traders. Cualquier duda pueden estar comentando, escribiendo en los comentarios, y va a ser resuelta de cualquier tema que tengan de pregunta que tengan respecto a este tema, ¿no? Entonces, la importancia del análisis técnico para el inversor a corto plazo. En las operaciones que duran horas o incluso minutos, no hay mucho tiempo para el análisis de cavilación, ¿sí? El análisis o la cavilación. Por ello, siempre es mejor contar con una serie de herramientas que faciliten nuestra toma de decisiones, si puede ser preconfiguradas antes de iniciar nuestra sesión. Ahí entra el análisis técnico. Entonces, esto es lo que les explicaba, o sea, algunos tipos de operaciones, ¿sí? Eh, y la verdad, para cada tipo de trader hay un tipo de análisis diferente. Entonces, tarea, definan qué tipo de trader quieren ser, investiguen. En la web hay muchos posts, muchos videos donde pueden investigar cada una de estas cosas, ¿sí? Usualmente nosotros utilizamos mucho análisis técnico y fundamental en nuestras operaciones gratis, ¿sí? Para que tengan eso en cuenta. Y bueno, vamos a pasar ahora sí directamente a lo que es el gráfico, ¿sí? Vamos a comenzar ahora sí a mirar gráficas, y ya en los videos pasados pues mostramos cómo era la manera de crear una cuenta, cómo descargar el MetaTrader 4 de Pepperstone, cómo crear una cuenta con Pepperstone. Sin embargo, el que quiera crear, pues el video está en esta lista de reproducción, si lo están viendo en YouTube. Si no, en el grupo de WhatsApp estamos poniendo pues los links de YouTube para que ustedes puedan verlos, ¿ok? Vamos a explicar cada herramienta de MetaTrader 4 y luego vamos a comenzar con el análisis técnico. Entonces,
Este aplicativo, la verdad, es muy sencillo de usar. Vamos a comenzar desde cómo jalar gráficos para ver gráficos, ¿sí? Hasta las temporalidades y cómo poner líneas de tendencia, cómo poner líneas horizontales, ¿sí? Y cada ventana. Entonces, lo primero que tenemos que abrir es esta ventanita de acá, ¿sí? Donde aparece el más. Y acá nos van a aparecer todos los pares con los que vamos a operar, ¿sí? Euro USD, o sea, el euro contra el dólar contra el yen, ¿sí? Si, por ejemplo, quieres operar una divisa que no está acá, está subdividido en varias carpetas, ¿sí? Y ahí hay más divisas con las cuales ustedes pueden mirar y saber y buscar cuál es con la que quieren operar. También tenemos el oro, ¿sí? Tenemos índices de energía, tenemos estos son índices de empresas, ¿sí? Eso es como, por decirlo así, un consolidado de empresas bastante grandes. Tenemos el GER 30, que es un 30 empresas más grandes de Alemania. Y tenemos, por ejemplo, el NAS 100 también, ¿sí? Tenemos este índice del dólar y tenemos un tipo de commodities que es como la parte ya agrícola, ¿sí? Entonces, nosotros, pues ustedes ya saben que vamos a especializarnos en Forex. Entonces, pues elegimos un par, por ejemplo, el euro USD, que aquí ya está abierto, y les va a aparecer acá abierto en todas las pares que abran, ¿sí? Les va a aparecer aquí abajo. Entonces, listo, ya tenemos esta parte. Cuando ustedes abran el MetaTrader, no les va a aparecer así, les va a aparecer un color verde así, ¿sí? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Bueno, si quieren trabajar con ese tipo de color, pues está bien. Lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho y en plantilla le damos en default, por default, y pues les va a cambiar un poquito el color. Otra cosa a tener en cuenta es que, por ejemplo, no sé si se dan cuenta que cuando yo corro el gráfico hacia allá, él se me devuelve. Es por las fichas que tiene acá, en esta parte, ¿sí? Entonces es importante solamente dejar la roja y quitar la verde. Y ya me va a dejar mirar el historial hacia atrás, ¿sí? Otro tip para tener en cuenta es la temporalidad, ¿sí? La temporalidad de cada gráfico. ¿Qué es la temporalidad? Bueno, mejor vamos a lo más fácil. Vamos a explicar qué es todo esto que vemos acá, ¿sí? ¿Qué es todo esto? Ok, entonces primero vamos a poner gráfica de línea, ¿sí? Para que sea más sencillo de entender. Entonces, esto es como se mueve el precio que yo estaba explicando en la clase pasada. El precio se mueve debido a pues impulsos y retrocesos. Sube, baja, se consolida, o sea, no se define hacia dónde va. Vuelve a bajar, vuelve a subir, pues en este momento está en una tendencia alcista, ¿no? Pero entonces nosotros vamos a trabajar con algo que se llaman velas, esto que está aquí. Pero, ¿cómo se interpreta esto? O sea, ¿o de dónde sale esto? Y voy a explicar. Si se dan cuenta, cada vela tiene un color diferente. Hay unas azules y otras rojas. Entonces, voy a explicar qué es cada parte de la vela esta, cada vela, por qué tiene ese color, qué son estas rayitas, ¿sí? Y de esa manera, pues, ya comenzar un poquito a entender lo del análisis técnico. Entonces, mirando el gráfico, nos damos cuenta que hay varios tipos de velas. Digamos, la primera que vamos a analizar es la azul. Perdón el dibujo. Voy a hacer un dibujo ahí un poquito feo. Pero pues, digamos que no soy el experto dibujante, ¿no? Pero es para que todos entendamos. Entonces, vimos dos tipos de vela. Entonces, vamos a definir qué significa el color, primero que todo. Entonces, el color
nos define hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Esta vela azul es una vela alcista. Alcista. Y esta vela roja es una vela bajista. Bajista. ¿Sí? En el mercado no siempre va a haber una dirección limpia. Por eso interpretamos por velas que hablo de una dirección limpia. O sea, que por ejemplo abrimos una transacción y directamente pues cumple lo que queremos, ¿no? El mercado siempre oscila. Sube, baja, ¿sí? Y esto es lo que nos muestra las velas, qué tanto está oscilando el mercado. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta vela? Voy a borrar un poquito la bajista para mostrarles qué significa cada vela. Entonces, voy a pintarla en negro. En la vela alcista, esta parte de aquí, aquí, estos cuadrados, ¿sí? Lo que pasa es que me quedo torcido. Esto de aquí es la apertura. A este precio abrió apertura. A este precio se abrió el mercado, ¿sí? Digamos que abrió en 3. Y esto de aquí es el cierre, ¿sí? Cierre, cierre. Y digamos que como fue alcista, pues subió, lógicamente, y cerró en 4. Esto que está aquí, es el cuerpo de la vela. Y estas lineecitas de aquí son las sombras de la vela, ¿sí? Entonces, es importante identificar cada eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a analizar cada parte de una vela, de un gráfico, de una temporalidad en la que estemos, ¿sí? Es importante identificar qué me está diciendo la vela, qué me está diciendo el mercado. Entonces, esto en gráfico de líneas, como estaba mostrando anteriormente, significa esto. El precio abrió aquí y cayó hasta donde está la sombra. Volvió a subir, subió todo este cuerpo, subió hasta el punto máximo, que es donde está la sombra final, y volvió a bajar un poquito y cerró acá. Esto es lo que me está diciendo la vela. No sé si me haga entender, si tienen alguna duda, pues explicaré de nuevo esta parte, pero esto es la información que me procesa una vela. Dibujamos otro tipo de vela diferente. Velas hay muchas, muchísimas, digamos. Esta también es un tipo de vela, ¿sí? No vamos a hablar en nombre de velas. En otras clases vamos a hablar qué significan y cómo se interpretan. Pero digamos que que es otro tipo de vela, ¿cómo se interpretaría? Es muy sencillo. Como ya lo sabemos, este es el punto de apertura. El precio bajó hasta donde está la mecha. Luego volvió a subir hasta donde está la mecha máxima y volvió a caer y cerró aquí. Esto es lo que nos está diciendo el mercado. Esto está haciendo el precio, ¿sí? Y aplica idénticamente o igualmente para las velas bajistas, pero es al contrario. Aquí en esta parte es la apertura. ¿Cómo se dice propiedad en inglés? ¿Cómo? ¿Tienen alguna duda? Que me escuché a alguien hablar por ahí, pero tenía el volumen. Si tienen alguna duda pueden escribir al chat o hablar, no se preocupen. Entonces, eso es lo que nos da la información de la gráfica, ¿ok? Entonces, continuando. Explicaba esto porque aquí vamos a ver este tipo de gráfico. Nosotros no vamos a manejar línea, vamos a manejar todo lo que es referente a
velas, ¿sí? Bueno, explicando otra partecita de la herramienta que vamos a utilizar, el Mercader 4, tenemos esto que son las temporalidades, ¿sí? ¿Qué es una temporalidad? M1 significa un minuto. Pues son velas que en línea, pues se ven así, ¿sí? Que se interpretan, o sea, cada vela que vemos aquí significa un minuto. Cada vela, esta vela larga roja es un minuto, esta otra vela es un minuto, cada vela es un minuto. Es un movimiento que pasó en un minuto. Usualmente estos escenarios son los propicios para un scalper. Tenemos velas de 5 minutos, ¿sí? Recordemos que las sesiones duran un día, ¿sí? O sea, un día operativo. Entonces, en cada día nosotros podemos fraccionarlo en tiempo, en velas de un minuto, de 5, de 15, ¿sí? Eso es lo que significa las temporalidades. En qué rango de velas quiero ver el gráfico. M30, que son 30 minutos, H1, que es una hora, H4, que son 4 horas, ¿sí? Y pues D1, que sería ya lo máximo que vamos a ver en esta formación, que son de un día. Ok, buena pregunta, Jorman. ¿Cuándo abre y cierra el mercado y a qué hora? Esto es una excelente pregunta. El mercado se divide en sesiones. Sesión New York, sesión Londres, sesión Asia, sesión Sydney y sesión Tokio, creo que es. No recuerdo muy bien. Te recomiendo una página y a todos que se llama investing.com y ponen ahí investing.com, espacio horarios de apertura. Entonces, ellos te dicen, por ejemplo, sesión en Colombia sería sesión Londres, inicia a 1 de la mañana, cierra a 9 de la mañana. Sesión New York abre a las 7 de la mañana, cierra a las 3 de la tarde y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos, vamos a mostrar un ejemplo en M1. Cuando vemos este tipo de gráficas, sí que son chiquiticas, que no se pueden ni diferenciar, ¿sí? Significa que aquí ya el mercado dejó de, pues, de tener entradas, ya se está cerrando, se está así, ya no es operado, ya se finalizó la sesión de New York, en este caso es el que maneja Euro USD, ¿sí? Entonces, así es que miramos cuándo podemos operar. Investing.com y ahí están los horarios de apertura del Forex. ¿Ok? Entonces, supongamos que elegimos un tiempo de temporalidad M15, perdón, para operar el análisis técnico. Omar pregunta en qué temporalidad es mejor ver el gráfico. Esto depende. Digamos, si tú eres un intraday, ¿sí? Lo primero que haces un domingo es mirar la proyección del mercado en D1, ¿sí? Para saber cómo va a estar la semana, si va a subir un gráfico, si va a bajar. Y depende, si por ejemplo eres scalper, yo te recomiendo de M1 a M15. Si eres intraday de M30 a H4 y si eres swing de D1 hacia arriba. Pero eso va en cada uno del trade, del tipo de trader que elija, ¿sí? Entonces, siguiendo, esa es pues la forma de elegir qué tipo de gráfico. Sí, en este caso utilizaremos el M15 para pues comenzar con el análisis técnico. Entonces, ¿qué es el análisis técnico? Si nos vamos a la parte de aquí arriba, nos damos cuenta que hay una herramienta que se llama dibujar línea de tendencia. Y al lado tenemos otra que dice dibujar línea horizontal. Entonces, como decía anteriormente, eh, el mercado se marca en 3 movimientos. Sube, baja y se lateraliza, ¿no? Se queda en la mitad, para resumirlo. Entonces, cuando sube, él hace un punto máximo, ¿sí?
a este punto máximo vamos a utilizarlo de referencia. En este caso, pues el punto máximo es donde tengo el cursor y pues ahí pondríamos una línea horizontal. ¿Sí? Ahora, revisamos cuál es el punto mínimo más cercano. Nos damos cuenta que aquí nos hizo un punto mínimo cercano, ¿sí? Donde él ya no bajó y comenzó a subir. Esto es una resistencia. El precio se está, un soporte, perdón. Un soporte porque el precio se está soportando a subir, ¿sí? O sea, él baja, se soporta sobre esta parte del gráfico, ¿sí? Y vuelve a subir. Y aquí arriba sería una resistencia. El precio se resiste a subir de ahí. Entonces ya nos damos cuenta que aquí tenemos una parte lateral que probablemente si el precio cayera aquí, si el precio cayera acá y bajara hasta esta línea de aquí, probablemente sea una parte de compra. Es un ejemplo de análisis técnico para resumir. Bueno, nos queda un minuto. Si tienen dudas, les responderé. Igual pues, volvemos a entrar a la llamada porque esto dura 40 minutos. Entonces, volvemos en breve. Entran con el mismo link, no se preocupen. Y aquí voy a estar esperándolos.